Parte importante del desarrollo y el inicio de la obra de la iglesia, puedo remontarme ahí en el año 1979, en julio, cuando se inaugura la colonia 1 de Mayo, y fue un acto bien relevante en el hecho de que nuestra casa fue tomada como la casa modelo y punto de referencia para hacer la inauguración de la misma. Ya en la tarde de ese mismo día y mes de 1979, hicimos lo que es un culto de dedicación por la casa que Dios nos había dado. Ese año de 1979, en noviembre, se realiza la primera escuelita de vacaciones. Mi esposa se ocupó en visitar a los pocos habitantes que habían aquí, solicitándoles el permiso para que los niños estuvieran y participaran de la escuela bíblica de vacaciones. Hermana Ani llegó a mi casa, yo tenía panadería, y ella me dijo que si podía dar algo para los niños de la escuela de vacaciones, y yo le dije que sí, con champurradas, no sabiendo que años posteriores yo iba a necesitar de Dios, pues sufría de un cáncer terminal. Una hermana oraron por mí y el Señor tocó mi corazón, acepté al Señor y luego pues vino la sanidad de parte de Él. Y así en los siguientes años se estuvo realizando la escuelita de vacaciones y me ocupé yo durante las noches con un proyector y películas. Cuando se hacía la escuelita de vacaciones en la tarde, yo en la noche proyectaba algunas películas y lo hacíamos en la calle alrededor de la casa, y de esta manera pues impactaban tanto a padres y niños de participar y ver esas películas, algunas cristianas y otras de tipo motivacional. Teníamos nuestra área de jardín con flores y todo eso, pero quisimos dedicar esta parte de nuestra casa, y de esa forma desafiamos a la iglesia madre donde asistíamos, que era la Iglesia Bautista Palestina, a que ellos pudieran participar y contribuir en la construcción de esta parte del área del jardín. Y así algunos de ellos participaron y vinieron hermanos a trabajar y a poner los cimientos, y después de eso pues una parte de block de 1 metro y después parte de madera, y de esta forma se hizo la primera parte. Ya con el desarrollo y el crecimiento y asistencia, pues entonces tuvimos que ampliarla, y de esa forma comenzamos a desarrollar esta parte de labor evangelística. Yo recuerdo que hace 20 años yo andaba buscando una iglesia donde congregarme, y fui a la 1 de Mayo y ahí me encontré en la casa de los pastores, que ahí tenían una iglesia. Ahí empecé a asistir, ¿verdad? Porque de mi familia pues yo era la única que buscaba de Dios en ese momento, mis hijos y mi esposo no, pero a raíz de eso, de que yo empecé a buscar de Dios ahí en ese hogar de ellos, mi esposo buscó del Señor. Yo estoy muy agradecida con él y con los pastores que siempre han orado por nosotros, y mis hijos también buscaron de Dios. En el año de 1985, a nivel nacional, más que todo el área metropolitana, las iglesias bautistas participaron de una campaña que se llamaba Rescate 85. Nosotros, aunque éramos una misión, y esto era propiamente para iglesias ya organizadas, nos permitieron participar, y fue así como comenzamos con una semana de evangelización, visitando a las personas de la colonia y teniendo cultos en la noche, y de esa forma comenzamos a tener las primeras profesiones de fe. En marzo de 1931, después de esta campaña, se realizan los primeros bautismos en el Seminario Bautista, donde todas las iglesias que habían tenido profesión de fe se fueron ahí a las piscinas del seminario en la zona 7,
y ahí se realizaron los primeros bautismos. Nosotros tuvimos los primeros 15 hermanos que se bautizaron en esa oportunidad. Se hizo una campaña que se llamó Rescate 85 y ahí fue donde realmente yo conocí del mensaje de salvación de Cristo Jesús. Entonces se culminó en un salón del Parque de la Industria y ahí fue donde yo acepté al Señor Jesús en mi corazón. Mi esposa Aura Leticia Hernández conoció también al Señor Jesús y hasta hoy día perseveramos en la fe. Tomé la determinación y la decisión, ya que se había iniciado la obra, de decirle a Dios que sí estaba decidido a obedecerle a ese llamamiento de pastor. Es así como en el año de 1987, en agosto 9, se hace el acto de ordenación al ministerio y tuvimos la participación de varios pastores bautistas, como también los miembros de la iglesia y mis padres y mi esposa y mis 2 hijos. Que en ese tiempo había muchas limitaciones, pero sin embargo nuestro propósito estaba marcado por Dios de trabajar en la obra para ver el rendimiento y el crecimiento y sobre todo honrarle y adorarle. Yo pues puedo decir que soy parte de una hija de esta iglesia y así sucesivamente Dios los ha usado. Y pido a Dios que ellos continúen en estos 25 años llevando el Evangelio para lo cual el Señor nos ha llamado. Y yo llegaba las noches para dirigir algunas veces los servicios, los cantos y la plática pues la daba hermano Mario Portillo. La Biblia dice, fuérzalos a entrar. O sea que a veces nosotros nos falta eso. Gracias al Señor y el Espíritu Santo que estuvo con nosotros, que todavía sigue funcionando en esa iglesia. Gracias al Señor por eso. También es algo digno de recordar que mi esposa participó con el desarrollo de pláticas para señoras. Está bien, pues tenemos estudio bíblico para nosotros, pero para nuestros esposos, ¿qué hay? Entonces ella habló conmigo y entonces comencé yo a desarrollar lo que le llamamos en aquel entonces los diálogos matrimoniales. Pero no cabe duda que las señoras interesadas con el liderazgo de mi esposa comenzaron a pensar en la necesidad de organizarse. Y es así como en febrero de 1988 se organiza formalmente lo que es la Unión Femenil Misionera Antorchas Encendidas. Llegué a los pies del Señor Jesús a través de venir a las reuniones de la Unión Femenil y doy gracias también porque después de 17 años que he estado acá ha sido de gran bendición para mi familia, para mis 3 hijos, para mi esposo, porque a través de las enseñanzas que he recibido aquí he podido guiar a mis hijos y mejorar cada día en mi hogar. Y agradezco a la familia que me invitó a esta iglesia en un aniversario, el cual Dios habló a mi vida y en ese tercer día de la campaña, pues Dios abrió mi corazón y recibí a Jesús en mi corazón. Y hasta la fecha pues estoy muy feliz y agradecida con Dios por pertenecer a esta congregación y por tener a Jesús en mi corazón, en mi vida. Y así es que en el mes de enero se solicita a la iglesia de que ellos puedan convocar a todas las iglesias para que podamos nosotros ser una iglesia organizada. En los lotes que se habían comprado, en una carpa que se instaló, se desarrolla el acto propiamente de lo que es la organización. En ese marzo de 1989 nos constituimos formalmente como la Iglesia Bautista Hermón. A mí se me detectó cáncer en un pulmón y yo asistiendo aquí a la iglesia, el Señor hizo un milagro en mi vida. Sanó por completo ese cáncer y a Él le doy la honra y la gloria porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy sano
Mis hijos asisten también a la iglesia, no regularmente, pero yo le pido a Dios que Él toque sus corazones y que un día no muy lejano ellos puedan ser unos miembros fieles a la causa de Dios. Empezamos a asistir constantemente y desde el principio se sintió una iglesia de amor. Muchos hermanos nos brindaron la bienvenida y todo, y esto hizo que nos pudiéramos quedar. Impactó mucho en nuestra vida el ejemplo de nuestros pastores, lo cual hasta la fecha ha sido de edificación. Recordamos muchas cosas que vivimos ahí a la fecha y son a la vez nuestra familia en este momento. Estuvimos asistiendo ahí, fue de gran bendición. Gracias, pastores. Somos una muestra de su trabajo, somos una muestra de lo que nos enseñaron y hoy estamos aquí dando gracias a Dios por los 25 años de la iglesia, que es también nuestra iglesia. Es histórico para nosotros. En el año 1986, en el mes de noviembre, se compran 4 lotes en la colonia Residenciales El Valle, y que fue una bendición para que a futuro nosotros pudiéramos tener instalaciones propias y de esta forma poder visionar la construcción de un templo. Nosotros soñábamos con tener un templo, y es así como se hizo un diseño a los hermanos para que pudiéramos de esta forma soñar lo que queríamos. Y yo les decía a los hermanos, suéñenlo, y así es exactamente como lo diseñamos y lo proyectamos. Y tuvimos el intercambio con una asociación de iglesias bautistas en el Arkansas de Estados Unidos, y ellos vinieron y en una entrevista nosotros ya teníamos visualizado y teníamos los planos y hicimos la presentación a los mismos, y ellos se sorprendieron de la visión que teníamos y tomaron la determinación de ayudarnos y apoyarnos en la construcción. Es así como en marzo de 1991, entonces hicimos la dedicación de la primera piedra de la construcción, y teníamos entonces en mayo 31 de 1992, donde hicimos un culto de dedicación y de consagración del templo que allá habíamos construido, donde tuvimos una asistencia no solamente de los hermanos, sino también de iglesias y representantes de la Asociación de Iglesia Bautista de Arkansas. Un culto muy concurrido y de mucha bendición, y que nos desafió a nosotros a poder hacer un buen uso de las mismas instalaciones. Es muy buena la doctrina que ellos comparten, y me siento contenta de ser una miembro de esta iglesia. Y hay gratitud en mi corazón por todo el apoyo incondicional que ellos me han brindado, tanto espiritualmente como materialmente también, a cada uno de mis hermanos que se congregan en esta iglesia, por el amor incondicional que han tenido con mi persona y mi familia. Que el Señor les bendiga. Creo que es lo mejor que me ha permitido Él hacer, el traer a mis hijos aquí a la iglesia, porque sé que están en sus caminos, y también le doy gracias a Dios porque ha sido maravilloso y bueno con nosotros, al pendiente de nosotros. Doy gracias a Dios por estar en esta iglesia, porque pertenecemos a Iglesia Bautista Hermón, que es una bendición para mí y mis hijos. Y de esa manera, con la contribución de los hermanos, pudimos llegar a la conclusión en ese año de 2008, terminada la construcción, el área educacional. En el año de 1990 se compran 2 lotes ahí en Bosque de San Nicolás, que hacen un total de 500 metros cuadrados. Después de eso, ya interesados en tener algo más concreto, tuvimos el apoyo también de los hermanos de Arkansas, y ellos construyeron un templo provisional de madera,
y de esta manera se comenzaron a hacer los primeros trabajos ahí. La iglesia comisionó a varios hermanos, a 5 de ellos, para que fueran a hacer una labor evangelística. Dentro de ellos mi esposa les acompaña con Manu César Contreras, Manaví Bonilla, Eric Bonilla, Jorge Aguilera. Mi esposa forman este equipo y entonces van a hacer la primera obra de visitación y todo eso. También otra obra que se desarrolló fue en Planes de Minerva. Para ello hubo la necesidad de comprar, ahí se compraron 5 lotes que hacen 630 metros cuadrados. Y entonces se inicia también con escuelitas de vacaciones. Esta compra de los lotes fue también en el año 1990. En aquel entonces se llamaba Misión Bautista Jerusalén y ellos deciden tomar el nombre de Iglesia Bautista Ebenezer, de Planes de Minerva. Pero ellos tenían una visión de una misión en esta colonia. Ya estaba ahí un hermoso terreno y una construcción provisional, por lo que fuimos enviados 2 familias, la familia del hermano Jaime Quevedo y la nuestra, Gómez González. Entonces empezó a trabajar ahí y hasta la fecha que estamos cumpliendo, estamos llegando a la mayoría de edad como la Iglesia Bautista de Ebenezer. Y una de las bendiciones, ya dijo mi esposo, fue el habernos enviado a Planes para ser fundadores de la Iglesia Ebenezer. Y eso es una bendición, porque así es como el Señor nos ha encargado engrandecer el reino de Dios en la tierra. Valió la pena que llegáramos a Hermón. Mis hijos venían en su formación de bautistas y todos sirven a Dios en diferentes congregaciones. Contamos con organizaciones y además también contamos con ministerios específicos. Y de esta manera tenemos primeramente lo que es el ministerio coordinador, donde el pastor y los diáconos nos ocupamos de toda la parte de planificación y ejecución de los proyectos y planes de la iglesia. Además contamos con el ministerio de enseñanza, que es la que se ocupa en todo este aspecto. También importante resaltar el ministerio de alabanza, el ministerio de la unión femenil, el ministerio de la unión juvenil y también el ministerio de servidores y el ministerio de evangelización. Contando con todos estos ministerios bien organizados y con el apoyo de cada uno de los hermanos, de esta forma nosotros podemos decir que somos una iglesia bien organizada para tratar de desarrollar y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y el propósito de la Iglesia Bautista Hermón es ser una iglesia de amor y bendición que proclama las buenas nuevas de salvación, trayendo a las personas a Cristo, enseñándoles y discipulándoles para que sirvan en la iglesia y en el mundo, con una sana comunión unos con otros para adorar a Dios en sus vidas. Soñamos que las generaciones del presente y del futuro tengan el amor y la pasión de ser los instrumentos de Dios que Él quiere usar para hacer mayores obras que las generaciones anteriores, respetando la personalidad de la iglesia y manteniendo la sana doctrina con la metodología que las épocas demandan, sin comprometer el mensaje. Iglesia Bautista Hermón. Seré un instrumento de amor y bendición, siguiendo los pasos de Jesús.